Sean bienvenidos a Más Allá de la Curva y al Demócrata con su amigo Francisco Tavares. Bendiciones para cada uno de ustedes. Siguen los escándalos, los cuestionamientos en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, en la medida en que, muchas crisis, cuestionamientos en el sector eléctrico, medidas como la paralización del incremento de los salarios dispuesta por el presidente Luis Abinader y por el ministro de Administración Pública del MAP para frenar, para frizar las contrataciones de nuevos empleados en la administración pública. Se da primero el escándalo del incremento de salario del superintendente de electricidad y de todo su equipo, con la excusa de que hay que indexar la inflación, pero queremos saber cuál es la indexación para todos los dominicanos, inclusive para aquellos que no tienen que comer, que no tienen empleo, que están pasando el Niágara y no de Juan Luis Guerra en bicicleta. Pero no obstante, haber señalado el propio ministro de Administración Pública que esos incrementos eran violatorios a la ley, lo que entre otras cosas provocó la renuncia del superintendente de electricidad, una baja sensible en medio de la crisis, y todos los detalles de lo que provocó su renuncia, del caso de la directora del CONANI, Ana Cecilia Morún. Nosotros analizamos en primicia ese caso. Si usted quiere saber cuál es la verdad oculta detrás de esa renuncia, le invito a que vaya a nuestro canal Hermano del Demócrata y vea ese programa. Pero esto no se queda allí. Ahora resulta que el superintendente de bancos también se incrementa el sueldo, él y su consejera, con un beneficio exorbitante. Señores, ganar un salario en República Dominicana de 999.970.48 pesos, 1.000.000 de pesos. ¿Cuál es la necesidad de usted ser un superintendente de bancos y en medio de una crisis global, en medio de la inflación, del incremento del tipo de interés, del Banco Central, de la crisis de Ucrania, de todo lo que usted pueda justificar de por qué a este gobierno se le ha hecho imposible cumplir con muchas promesas, con el plan de gobierno, con disminuir la pobreza, con aumentar los ingresos? Sobre todo un economista, una persona que tiene la sensibilidad, la profesionalidad. Si hay alguien con capacidad de todos los funcionarios de este gobierno, es Alejandro Fernández W. W, que como comunicador, como analista, llegó incluso a tener más reconocimiento jugando su rol con el noticiario del gran amigo, colega Roberto Cavada, con su programa en La Nota Diferente, 91.7, 94.7. Alejandro Fernández W, un reconocido influenciador en el ámbito de la estrategia financiera, de las finanzas personales. Entonces, no necesita Alejandro Fernández W un salario como este, porque es una persona que pertenece a una élite de pensamiento académica profesional notable. No le conozco personalmente, pero eso no me impide hacer las valoraciones adecuadas. Pero fíjese los extremos, fíjese la insensatez, que a pesar de todo lo que le he dicho, es el propio Alejandro Fernández W que el que ahora sale envuelto en este escándalo, incrementándose el salario de prácticamente 1.000.000 de pesos, más todos los demás beneficios, porque el paquete salarial no se limita a los ingresos mensuales, sino ya asignación de combustible, de tarjeta, de becas para los hijos, de vehículos, un sinnúmero de beneficios colaterales que no lo tiene ningún dominicano. Entonces se incrementa el salario a 1.145.184 pesos. Innecesario. Y cuando usted revisa el incremento, no estamos hablando de que se incrementó un 40%, un 70%. Es muy probable que este incremento tenga que ver con algo parecido a lo que le pasó a Milton Morrison, que lo que tenía como combustible se le convirtió, tras una resolución en el Consejo de las Sedes, en parte de su beneficio, lo que impacta evidentemente todo el pasivo laboral, las vacaciones y los pagos ya que se desprenden de ingresos fijos permanentes. Pero en un momento en el que el gobierno está en crisis, en el que la nación está en crisis, en el que el presidente Luis Abinader a todas luces parece que está solo, que no tiene ayuda, ¿qué carajo hace Alejandro Fernández W
pasando por un proceso de incremento de beneficios. Y no solamente esto, que tiene que ver con un aumento de algo más de 145,000 pesos. Que cuando usted mira el paquete de los 999,000, recibir 145,000 pesos, cuando usted le aplica las deducciones del 27%, del 30%, de impuestos sobre la renta, de los descuentos de ley que se le tienen que aplicar a paquetes salariales de lujo de este monto, entonces no son los 145,000 pesos. Cuando viene a ver el incremento efectivo directo va a andar por los 70, 80,000 pesos. Entonces, generarle una crisis de credibilidad, de desconfianza, una más al gobierno en este momento de las renuncias de funcionarios, es totalmente incomprensible. Para mí no tiene sentido. Pero esto no se queda aquí, porque no solamente fue el superintendente de bancos que maneja la regulación de un sector que tiene ganancias multimillonarias, que el superintendente Alejandro Fernando W, con la capacidad, el talante profesional, el conocimiento que tiene, debe demostrar de qué está hecho, bajando la tasa de intermediación, mejorando la tasa activa de cuando usted lleva 1 millón de pesos, después de 30, 40 años ahorrados, y usted va a buscar el mismo 1 millón de pesos a la banca, y cuando por el millón suyo, a usted le dan un 4%, un 5%, colocado a plazo fijo, cuando usted lo va a buscar prestado le cuesta un 18, un 22%. Es decir, que los bancos prestan el dinero que usted lleva, que no vale nada cuando usted lo lleva, pero cuando usted lo va a buscar, hay que pagar el interés más alto de la región. A eso se le llama tasa de intermediación financiera. De los indicadores, de uno de los tantos indicadores que hay que regular, porque no es posible que en una economía como la República Dominicana tengamos aspectos tan nefastos como esa tasa de intermediación, tan desfavorable, y muchos otros aspectos como el tema de la facilidad de los préstamos personales versus la línea de crédito, los préstamos comerciales. Para usted buscar una línea de crédito como un pequeño microempresario, tiene que llevar garantía prendaria de matrícula, título de propiedad. Pero si usted no tiene patrimonio y lo que quiere es crearlo, pero aquí le prestan para comprar jipeta, para pagar vacaciones, para viajar, para todo lo que usted quiera, menos para una inversión de capital. Y cuando usted califica, eso le cuesta 2 y 3 veces más que un préstamo de consumo. Y tiene que ver con la política monetaria financiera de la Junta Monetaria, del Banco Central y de la influencia de reguladores como el superintendente de bancos. A su consejera especial, una consejera especial en una economía como esta, Mariela Antonia Garrigó Pérez, se le hizo de manera desmesurada un incremento de 237,000 pesos a 543,000. Eso sí es una barbaridad, una locura. ¿Cómo usted le incrementa a una asesora, a una consejera especial, 306,479 pesos de un tablazo? Dígame si no nos estamos volviendo locos. ¿Cómo es que usted va a tener una consejera como si estuviera en Inglaterra, si usted estuviera en Dinamarca, en los Países Bajos, qué sé yo, en Suiza, mínimo en Alemania, para que un superintendente de banco tenga una consejera que gane 250,000 pesos? Prácticamente, y que no obstante, en medio de la crisis de los 237,500 pesos, se le incremente a 543,000. El gerente Juan Francisco Mendoza de la Superintendencia de Banco, de 600,000 pesos, pasó a 687,000. El sugerente de supervisión, Elvin Francisco Cuevas, quien recibía más de $500,000 de pesos, 525,000, ahora tiene un incremento de 101,240 pesos y pasa a ganar 601,000 pesos. Entonces, estos escándalos salariales en la superintendencia de banco es un balde de agua fría al gobierno, es un irrespeto al presidente Luis Abinader, es una burla a los dominicanos. Aquí el mayor empleador es el Estado, y como parte del Estado, el Poder Ejecutivo que encabeza el gobierno central, donde se nombra por acción del personal, por decreto, desde los ministros, viceministros, directores, subdirectores, encargados departamentales. Pero cuando usted revise el 80% de la nómina pública, de los más de 700,000 empleos directos que tiene el gobierno central, que en vez de fomentar las políticas públicas para generar empleo en el sector privado, se ha deformado y se ha convertido en un ente de empleador.
El gobierno tiene que fomentar el empleo en el sector privado, no emplear. Hay que achicar el Estado, pero el 80% de esa hipernómina es de empleo basura, de gente que está como conserje, como chofer, que no tiene de qué comer y depende de salarito de 10, 15, 20 mil pesos. Menos del 20% son los que tienen estos salarios astronómicos, que hay que achicar, que hay que reducir, que hay que eliminar. Y tienen un presidente que dona su salario, no sé si usted lo sabía, que el presidente Luis Abinader dona su salario para la construcción de casas, para obras, como una manera de decir, yo no necesito eso, porque tiene una fortuna. Yo no aspiro ni apoyo a que ningún funcionario trabaje de gratis. Yo apoyo los salarios dignos, apostando a que cuando usted gana bien, no tiene excusa para robar, pero aquí se ha demostrado, al igual que en Panamá, en Puerto Rico, con el escándalo de los gobernadores, que los altos salarios y los paquetes de beneficios repensados y rediseñados para que no se seduzca la corrupción ante la propuesta indecente de pago de soborno no aplican. Mientras más dinero tienen, mientras más dinero ganan, más corruptos son. Una barbaridad, una falta de respeto, una burla, una provocación a esta nación lo que están haciendo estos funcionarios. En la opinión del demócrata, le voy a dar los datos ahora del enfrentamiento entre el senador Taveras Guzmán de la provincia de Santo Domingo y el diputado del PLD, Gustavo, que se dicen de todo. Estos dos jerarcas. Estamos hablando precisamente de un enfrentamiento entre Gustavo Sánchez y el senador Taveras Guzmán. Impensable, que esto da para más de un programa completo. Le cuento más de inmediato. Bueno, muchas gracias por estar allí. Recuerde que nosotros estamos dispuestos a apoyarles en su pequeña, mediana, pequeña, mediana y gran empresa. Contrate nuestros servicios, más de 2 millones de impactos cada 30 días, más de 130 millones de impresiones de personas que interactúan con nuestra plataforma. A propósito, si no se ha suscrito, hágalo en este momento a nuestras 2 plataformas y un talento, Más Allá de la Curva y El Demócrata. Active la campanita, denos un like. Es totalmente gratis, es confidencial, nadie sabe si usted está suscrito o no, ni siquiera nosotros, y usted forma parte de este club selecto para enterarse en primera persona. Gracias por el apoyo a aquellos que ya nos dan su contribución por Patreon, a los que no, motívense. Desde $1 en adelante, 10, 20, 30, lo que usted desee, con un pago recurrente mensual o hasta que usted lo decida, será más que bienvenido. Gracias de antemano por motivarse y ayudarnos y apoyarnos. Le dejo el enlace de Patreon. Igual usted se puede unir a nuestra comunidad de YouTube y por allí hacernos llegar su aporte. Óigame bien este caso. El diputado del PLD, Gustavo Sánchez, bastante dinámico, dice que es tanta la porquería que tú hablas. Oiga, qué lenguaje de un diputado, primero que nada. Cito, si el origen de tu fortuna viene de los gobiernos del PLD en línea, específicamente de la Secretaría de Educación, y si los gringos no te jalan, hoy no hubiera ley de extinción de dominio. Una acusación grave. Es decir, que el diputado Gustavo Sánchez le está diciendo al país que el senador Antonio Taveras por la provincia de Santo Domingo es un corrupto y que su fortuna proviene de contratos, de búsquedas, de compras favorecidas de los tiempos del PLD. Si eso es verdad, es gravísimo, porque aquí lo que estamos hablando entonces es que el senador Taveras Guzmán viene de esos esquemas de corrupción de Leonel y de Danilo, siendo beneficiario como proveedor de la entonces Secretaría de Estado de Educación, hoy Ministerio. Algo gravísimo, vinculado al tema de los libros, que el propio senador Taveras Guzmán ha asumido una cruzada denunciando temas de procesos de compras y contrataciones en la actualidad en el Ministerio de Educación, con un enfrentamiento allí entre los libreros locales que tienen derecho a suplirle, los libreros, las editoras, más bien locales, porque no solo son las transnacionales. Ahora, en medio de ese enfrentamiento de las editoras transnacionales y de las editoras locales, ahora sale a relucir que el senador Antonio Taveras, según Gustavo Sánchez,
No hay que darle todo el crédito a Gustavo Sánchez, pero el diputado Gustavo Sánchez, que es una persona frontal, que siempre está activo con el tema de Abel, muy cercano a Abel Martínez y su candidatura, y tiene vigencia durante décadas, un veterano. Gustavo Sánchez no es un improvisado, de manera que el senador Antonio Tavera Guzmán tiene que dar las explicaciones para que no sea tan fácil como que se suelte un enfrentamiento, una guerra de tweets. Pero esto no se queda así, porque entonces el senador Antonio Taveras dice, ¿tú crees que ustedes se salvaron de ir a la cárcel? Porque pusieron como condición quitar de la ley los 20 años hacia atrás para votar por ella. Se equivocaron, dice el senador Antonio Taveras Guzmán. Léete el artículo 7 de la ley. Bueno, este es peor, porque si delicado es que el diputado, Gustavo, precisamente Sánchez, acusa de corrupto y de beneficiarse de quemas de corrupción al hoy senador Tavera Guzmán en tiempos del PLD y que él proviene del PLD, más delicado es que el senador, para defenderse, entonces admita que los senadores y diputados de nuestro Congreso Nacional aceptaron un chantaje del PLD, como nosotros lo hemos denunciado, en el que quitaban la ilusión, una preocupación del presidente Luis Abinader y de ministros de este gobierno que le temen y le huían como el diablo a la cruz a la inclusión de la ilusión fiscal por aquello de los paraísos fiscales, y que a cambio de no incluir la ilusión fiscal quitaron los 20 años de retroactividad, que era lo que iba a permitir que la ley de extinción de dominio se le aplicara a toda la fortuna de la corrupción de Leonel y de Danilo. Entonces esto es un borrón y cuenta nueva, lo que no han vendido. Y yo le pregunto a usted, ¿no debería el senador Antonio Tavera Guzmán responder las acusaciones de corrupción que le hace el diputado Gustavo Sánchez? ¿Le cree usted al diputado Antonio Sánchez? ¿Qué pasaría de ser cierto que el senador Antonio Tavera Guzmán ha sido beneficiado de quemas de corrupción en gobierno del PLD? Algo sumamente delicado. Aquí uno no sabe a quién creerle. ¿Y usted cree que la respuesta con la que se defiende el senador Tavera Guzmán es la adecuada, admitiendo que hubo un acuerdo para quitar los 20 años de retroactividad? Esto es peor de lo que uno se pensaba. Cuando uno ve lodo, hay más que lodo. Aquí no hay en quien confiar, aparentemente, en esta partidocracia. No es una sorpresa, pero créame que todo esto con el senador Antonio Tavera Guzmán, que destapa Gustavo Sánchez, más lo del superintendente de banco, es para nosotros no solo asustarnos, sino despertar y saber que la Plaza de la Bandera, como siempre hemos dicho, le quedará pequeña a esta partidocracia tradicional. ¿Qué piensa usted de todo esto del senador Tavera Guzmán? ¿Cuál es su opinión? Les leo. Bendiciones.